saludarlos el día de hoy. Quiero darles la bienvenida a todos. Hoy vamos a tener un gran en vivo. Vamos a conectarnos con el doctor Alejandro Barriguete. Él es director de la clínica, o del centro de rehabilitación para trastornos y adicciones. Así que, es nuestro gran invitado de hoy y lo vamos a recibir. Vamos a estar hablando acerca de la importancia de los padres en esto de los temas de las conductas adictivas o comportamientos adictivos. Doctor Alejandro Barriguete, que conozco hace más de 20 años, ¿verdad? Bueno, yo sí les voy a comentar que él fue el que me llevó de la mano casi al centro, a Gens, Argentina. No sé si todavía existía o estaba Gens México. No había, ¿verdad? Gens México. No, en ese entonces, poquito después empezamos. Sí, ¿verdad? Y bueno, a través de eso lo conocí, un profundo agradecimiento, y bueno, nos hemos visto y nos hemos compartido todos estos años, además de que él fue también a la conferencia, ¿te acuerdas?, de psicología en la universidad, que organizamos una semana de psicología. Así que bueno, me da muchísimo gusto que estés aquí, que puedas platicarnos con nosotros, que puedas platicar con nosotros. Encantado, encantado. Yo creo que siempre poder compartir con amigos, caray, es de lo mejor. Esta nueva tecnología que tenemos Ya hoy sé. me parece maravillosa porque nos podemos conectar donde quiera que estemos y, Así es. y poder platicar y hoy en este mundo tan revuelto, en este mundo tan convulsionado, en este mundo tan diferente que en un año nos cambió la visión del mundo, de nosotros mismos, de todo. Totalmente. Es un momento muy intenso el que se está viviendo, más intenso lo que viene cuando ya ¿Verdad esta que sí? pandemia permita volver a reconectarnos con el afuera, con nuestras gentes, y nos Sí, demos cuenta que la situación ya cambió. Nos sí. damos cuenta que la realidad en verdad es otra. En verdad estamos ante una situación nueva, diferente, y, y cuando digo nueva y diferente hablo en el aspecto más amplio que se pueda decir. ¿Sí? ¿Qué O sea, hace, qué tú has, bueno, yo sé que tú trabajas tanto en México como aquí en Estados Unidos, ¿verdad? así ¿Cuál es, es, claro. en cuanto a todo esto y yo creo, porque yo lo he visto mucho en función de ansiedad, depresión, como que es esto, como que se abrió la caja de Pandora, dices, y el hecho de estar en la casa y estar encerrados, o de convivir de otra manera, o en la relación incluso en la familia, ¿no? En la familia, en la pareja, con los hijos. ¿Cómo sientes tú que también ha afectado mucho en esto, en la parte de, los comportamientos de dependencia o adicciones? Mira, yo creo que el cambio ha sido brutal. Yo creo que Ujú, el cambio ha sido muy grande, el cambio ha sido inesperado, ujú, ¿sí? El cambio ha sido involuntario. Una cosa es decidir hacer home office en mi casa, decidir quedarme, decidir ujú, familia, y otra cosa es que no te quede otra más que hacerlo, ujú, ¿sí? Que la ujú, misma sociedad, la cultura, el gobierno te digan no puedes salir, no puedes estar fuera, tu ujú, trabajo te regresan a tu casa, de la escuela te regresan a tu casa. Vamos, eso generó una condición muy especial, una condición, pues yo creo que nunca vista en ujú, la cual regresamos a meternos en casa. Y cuando tienes una casa en donde las relaciones van más o menos, donde los papeles, los roles que se juegan están más o menos establecidos, pues bueno, ujú, puedes empezar a llevar las cosas bien, pero muchas gentes no tenían esto previsto, y el regresar a casa en patrones disfuncionales, por ejemplo, en ujú, familias donde la relación no era tan buena, en ujú, familias el manejo de la tolerancia, el manejo de la aceptación, el manejo de este tipo de valores no estaba claramente establecido, vino a ser un golpe brutal, vino a ser una ujú, situación. Mira, yo te cuento, por ejemplo, ujú, yo te puedo hablar ahorita en el año pasado, te puedo hablar del Perú, te puedo hablar de España, te puedo hablar de Argentina, te puedo hablar de Estados Unidos, te puedo hablar de ujú, México, no porque tengo pacientes en todos estos lugares. Y te ujú, puedo decir que el impacto fue mayúsculo, fue ujú, mayúsculo, y empezó a generar una serie de condiciones que antes ujú. las veíamos muy raro, ¿sí? Yo me Ajá. dedico a adicciones, Ujú, básicamente. ujú, Yo tengo una maestría que se llama Alcohol, Drogas y Familia, ujú, en donde trabajo toda esta parte de estructura familiar,
porque si te enfrentas a una adicción y no revisas qué pasa en ese contexto familiar, qué pasa con los demás que están conviviendo con el adicto o con la adicta, Totalmente. realmente no vas a avanzar mucho, no vas a conseguir logros importantes. Las Ujú, adicciones son una enfermedad familiar, ¿sí? ujú, Hoy en ujú. día hay otras enfermedades familiares que se han venido sumando. Por ejemplo, Ok. la depresión, ¿sí? Ujú, Yo ujú, la próxima semana, por ejemplo, voy a estar en un foro que organiza una alcaldía aquí en la Ciudad de México sobre ujú, el suicidio en adolescentes, ¿sí? ujú. Estoy dando una serie Sí. de situaciones que antes, pues tú las escuchabas por ahí un poco, pero hoy en día se han vuelto una Epidemia. situación muy regular, por desgracia, una Ujú, situación muy común para verla, ¿sí? Yo en mi campo, por ejemplo, hoy trabajo más ansiedad y depresión relacionado con drogas que las circunstancias anteriores, ¿sí? ujú, La ujú, disfunción familiar, ¿sí? Y con ujú. fíjate, curiosamente pasó algo. En este encierro la gente dijo, bueno, la gente se va a aplacar, la gente se va a contener dentro de su casa. Tranquila. Bueno, el consumo de alcohol y el consumo de drogas aumentó. Ujú, La edad de inicio de consumo de drogas siguió bajando, ¿sí? ujú, En ujú. este último año se ha regresado 2 años más. Estamos hablando que las gentes están comenzando a beber o a consumir algún tipo de sustancia a los 12, a los 13 años. Ujú, ¿Sí? ujú, Y eran patrones que antes se veía raro y hoy es mucho lo común, ¿sí? El encierro en los adolescentes, el encierro en los niños provoca efectos muy graves, sobre todo porque fue un encierro que no se habló, fue un ujú. encierro que nada más encerraron a los niños, poco les explicaron a los niños, más allá de decirles, oye, es que hay un virus y no podemos Sí, sí, salir, sí. pero nadie les dijo lo que iba a pasar. Nos vamos a Ujú, quedar aquí todos, vamos a empezar a convivir todos juntos, no sabemos cómo convivir todos juntos, ¿sí? ujú. Tú ves los patrones de relación dentro de las familias, ¿sí? El estar afuera de casa es una, casi una salvación para muchas familias, ¿sí? ¿Sí? Sí. Momentos de llegar a casa eran breves, los momentos de Ujú, llegar a casa eran unas horas nada más, ¿sí? ujú. Y en esas pocas horas se daban situaciones de conflicto. Ahora estando Total. todo el día, ¿sí? La tolerancia, el manejo de ansiedad, el manejo Ujú. de todo este tipo de fenómenos se volvió muy difícil, se volvió muy complicado para todos nosotros, ¿sí? Y es lo que yo creo que no, que se hizo ver lo que a lo mejor no se veía, porque no era, como dices, no era tan evidente eso de, inclusive la comunicación, como dices, puedo explicarte qué está pasando, pero también puedo decirte cómo me siento, ¿no? De cómo me hace sentir estar encerrado como papá, o la ansiedad, o el miedo, o la preocupación también de perder el trabajo, ¿no? Y cómo así puedo de alguna manera conectarme contigo para poder saber que tú también puedes estar sintiendo lo mismo. Y eso no es común. No es común, ¿por qué? Porque como adultos Ujú, parecería ser que los patrones que tenemos, la educación que tenemos, fuera algo como prohibitivo hablar de lo que yo siento. Cuando yo soy ajá, papá, cuando yo soy adulto, parece ujú, ser que temas emocionales se vuelven mucho más complicados. ¿Por ujú. qué? Porque chico tampoco me los enseñaron. Yo siempre he dicho Exacto, algo, exacto, es muy exacto. difícil enseñar, Ujú, muy difícil ujú, enseñar lo que tú no ujú, aprendiste. Y que cuando uno es niño, no te enseñan el valor de las emociones, no te ujú, dicen lo importante que es comunicar lo que sientes, no te ujú, quitan el prejuicio de las emociones negativas, que también ujú, se vale tenerlas, ujú. no te dicen que llorar es sano, no te dicen Ujú. que puedes compartir las cosas que sientes, no le dan valor Totalmente. a tus emociones porque eres niño, ¿sí? Si es Ujú, ujú. de, ay, ni le pasa nada, está chiquito y no entiende. Eso. Es Ajá, terrible. sí, sí, sí. Yo tengo la historia de mi amor del kinder en cuando yo era niño, cuando yo iba al Sí, kinder, claro. cantaba, ¿sí? Y un Ujú, día resulta que esa niña que se llamaba María Alejandra, fíjate, todavía me ujú. acuerdo cómo Ay, será, ¿cómo se cómo habrá llamaba? sido impactante para mí, que todavía me Claro. acuerdo. De repente Ajá. en un recreo se sienta y empieza a compartir su sándwich a mi rival Ujú, del kinder, ujú, ¿sí? Bueno, realmente el impacto emocional que generó en mí fue devastador. Yo llegué ujú, a mi casa llorando, ¿sí? ujú, Y la respuesta de los adultos, cuando fuiste educado en los 60, ¿sí? ujú, ¿Sí? Fue minimizar, ¿sí? Fue ironizar, ¿sí? ujú, Fue no darle la importancia suficiente a lo que me había sucedido, ¿no? Y entonces te ujú, deja una marca, ¿sí? Entonces ujú. empiezas a aprender,
¿sí? Que hay Ujú, cosas que no puedes decir, que hay cosas que no debes decir, que hay cosas que aunque las digas no te van a hacer caso. Y ujú, comenzamos a cerrarnos emocionalmente, ¿sí? Nos enseñan que el sentir no es tan bueno como dicen, ¿sí? ujú, Y esto es muy grave, esto es muy grave, Xochitl, ¿por qué? Porque yo siempre he dicho, las dos emociones las dos eh, actitudes o las dos situaciones más importantes en la vida se ujú. deciden con la emoción, no con la cabeza. Eso que, cierto. ¿Qué quiero ser Ujú, y cómo quiero estar? ujú, ¿Sí? Son las dos cosas para mí fundamentales en la vida, ¿sí? ¿Qué ujú, quiero ser yo en la vida y con quién quiero estar? ¿Sí? ujú, Por ujú, eso no se piensa. Y como no nos enseñan el valor de la emoción, cuando digo, ¿qué quiero ser? No sé qué quiero ser. Y voy ujú, a andar poniendo por todos lados, haciendo mil chambas, o con quién ujú, quiero estar, no voy a saber qué necesito hacer para escoger a una buena pareja. ujú, Es común en adicciones. Fíjate, en las adicciones hay un patrón muy curioso. Cuando se ujú, vive de una familia en donde la disfunción se da por drogas, por alcohol, por ese tipo de cosas, la gente sale como curada de espanto, ¿sí? Y a mí me dicen mis pacientes, por ejemplo, yo ni loca me juntaría con un borracho, ni loca me juntaría con alguien que se drogue. ¿Por qué? Porque lo viví en mi casa y fue ujú, horrible, ¿sí? ujú, Bueno, pues resulta que empiezan a crecer, empiezan a tener patrones de relación y como lo que copiaron, como lo que traen integrado es ese modo tóxico de relacionarse, ujú, todo lo que van a hacer es repetir el modelo sin siquiera ujú, estar consciente de que lo están repitiendo ujú. y se embarcan y se casan y empiezan con toda una vida, ¿no? Y al final se ven como sorprendidas, casi, casi como engañadas, ¿sí? ¿Qué Es es que lo yo que no vemos? sabía que Sí. era así. Y no Ujú, se dan cuenta que ujú, están repitiendo un patrón, que no tuvieron la oportunidad de darse cuenta qué elementos tóxicos tiene su personalidad para poderlos elaborar un poco, para poderlos trabajar un poco, ¿sí? ujú, Yo me pregunto, ¿qué será lo que una gente debe de saber para ujú, poder escoger una buena pareja? ujú, ¿Sí? Y son ujú, cosas que a lo mejor suenan muy de la primaria, pero son ujú, cosas muy básicas, ¿sí? ujú, La gente cree que hay personas para el amor y hay personas para la amistad, ujú, ¿sí? 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 Cuando ujú, en realidad es de la amistad de donde tenemos que sacar el amor. Yo no ujú, puedo aventarme a una relación amorosa con alguien que no ujú, conozca tiempo, ¿sí? ujú, Y que no la conozca en un plano que no sea el amoroso, que sea el plano amistoso. Cuando tú tienes un amigo, tú eres bien suelta, te llevas, dices cosas, o sea, no te cuidas, no cuidas las ujú. formas que tu Claro. amigo quieres, ¿sí? Ujú. Pero ya si hay un interés amoroso, cambiamos, automáticamente La cambiamos. barrera. Claro, y ocultamos o pensamos Claro. que podemos ocultar nuestros defectos y vamos a querer Ujú, nada más mostrar lo bonito que tenemos, ¿sí? ujú, ujú. Se cae cuando empezamos a establecer la relación, ¿sí? Cuando Pero ya aparece. hablamos también de que muchas veces lo mismo que dices, que nos hacen nada más guiarnos en función de la mente, de lo que aprendemos, de lo que repetimos, pero nunca lo bajamos a esta parte del cuerpo, ¿no? A la parte de la emoción, aparte de sentirlo, aparte de conocernos cómo lo vamos sintiendo, porque creemos que lo que aprendimos en el pensamiento, por ejemplo, lo que repetimos, lo que vi, que dices, o no lo voy a repetir completamente, ¿no? O sea, de no quiero hacerlo así, y caemos, y lo que decías, o sea, caemos en esa misma dinámica, aunque sea diferente, es similar a lo que viviste, y otra es completamente repetirlo, ¿no? De escoger exactamente a la persona que te recuerde ese patrón. Así es, y es que tiene mucho sentido, porque no Ujú, tenemos otra información, ujú, porque ujú, nunca nos compartieron más allá de lo que vimos y lo que vivimos. Si yo, ujú, fíjate, en un ambiente tóxico, donde hay violencia, donde hay agresividad, donde no hay ujú, respeto, ¿sí? ujú, Cuando yo salga y trate de hacer mis relaciones, voy a repetir el esquema porque es lo que yo creo que debe de ser, ¿sí? ujú, ujú, Sí, sí. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que viven violencia en sus casas, que viven golpes, que viven abusos muy fuertes y no ujú, lo notan. ujú, Y tú les dices, oye, pero no te das cuenta que el que te pegue es una cosa que no es sana, que no debe de ser, que debes de cuidarte de eso. Y te dicen, no, porque mi abuelito le pegaba a mi abuelita, mis tíos le ujú, pegaban a mis tías, mi papá le pegaba a mi mamá. O sea, es lo que han vivido, es lo que han aprendido. ¿Sí? ujú, No te dan cuenta, no concientizan que pueden ser diferentes. Yo ujú, tengo una frase que se dice, es muy válido traicionar las tradiciones. ujú, Es muy válido, ¿sí? Romper con ujú, las tradiciones de educación que tengo, con esas viejas ujú. Creo. y poner pautas nuevas, ¿sí? Ujú,
¿Qué hacemos en ujú, rehabilitación? ¿Sí? Enseñamos a la gente nuevas formas de vida, nuevos patrones de relación, nuevas ujú, maneras de estar con ellos mismos, ¿sí? ujú, Y cuando checan eso que están aprendiendo con lo que han vivido, resulta casi opuesto. ujú, Pero si no viene de fuera esa información, si no hay alguien que se las diga, un terapeuta, un libro, una plática, alguien, la gente no ujú. lo va a ver y se No va a quedar entiendo. con la idea de que ese patrón con el que yo viví, ese patrón que yo aprendí, ese es el válido. Y hay Ujú, en México el machismo, Xochitl, el machismo ujú. es un patrón de vida terrible, ¿sí? Sí, Y sí. todavía, ¿eh? Chavas liberadas aparentemente, chavas estudiadas, chavas así que han trascendido muchas cosas, todavía llegan a su casa y le sirven a los hermanos. Ujú, Si ujú, todavía van y le piden permiso al papá de tener amigos, ya déjate un novio, ujú, amigos, todavía ujú, viven en esa represión del ujú, siglo ujú. pasado, del siglo antepasado. Sí. Entonces, con esos patrones, imagínate con quién van a establecer una familia, qué tipo de Ujú, familia van a establecer. ujú, Algo que vemos muy claro en esta repetición de patrones, por ejemplo, es con los trastornos de alimentación. ujú, ¿Sí? ¿Sí? ujú, Las madres que desarrollan hijas con trastornos de alimentación son madres que están repitiendo sus esquemas, ujú, ¿sí? De una forma muy violenta, ahora con sus hijos o con sus hijas. ¿Sí? ujú. El trastorno de alimentación es para hombre y mujer, ¿eh? Claro, y a Ah, veces, y lo que parece, porque tú mencionas mucho la parte del trauma, que ese sí me gustaría verlo, porque yo creo que sí tiene todo que ver con la parte de ese comportamiento adictivo, ¿no? Pero hay veces que dices, bueno, pero el trauma no fue tan, digamos, no hablamos de ese trauma que experimentan, pero muchas veces en el lenguaje, en la forma de, por lo que hablas en la parte de los trastornos de alimentación, por ejemplo, ¿no? Que decimos, ay, ¿qué tan tóxico puede ser? ¿Qué tan tóxico es hablar siempre del cuerpo, siempre del peso, siempre de la imagen, ¿no? Pero en eso de no darse cuenta como padres, yo veía cuando estaba en el centro y la verdad es que a mí me llamaba mucho la atención cómo los papás llevaban a los hijos. Y entonces dejaban a los hijos y yo con la grande tristeza, pero es de, porfa, arréglemelo, este, ¿sí? hágase cargo, yo doy todo lo que sea necesario, aquí está mi apoyo, pero mi apoyo en el de, bueno, usted, una vez que entra a rehabilitación y además una vez que salga, es cuando ya saliste, ya estás curado, ¿no? O sea, como que con la idea de, pues todo va a volver a la normalidad en función de que tú te hayas curado y regreses y todo siga exactamente igual, ¿no? Y es una falta de conciencia de decir, en realidad algo tuve que ver en esta parte que generó. Para mí, la rehabilitación comienza el día que sales de una clínica. El verdadero cambio se da cuando sales de una clínica. ¿Por qué? Porque en la clínica, en el centro de tratamiento, ¿sí? Estás cuidada, Estás estás muy rezagada. protegida, no hay Ujú, factores externos que te lastimen, estás ujú, 24 horas trabajando tus cosas, o sea, es un ujú, espacio privilegiado. ujú, Mucha gente sataniza los internamientos, pero yo digo, es la forma más cómoda de rehabilitarse. ¿Sí? ujú, ¿Sí? ujú, No es la que más nos gusta. ¿Por qué? ujú, Porque nos limitan, porque nos ponen límites, porque nos cierran, pero es la mejor forma. ujú, Hablabas de trauma, fíjate, yo creo que eso es muy importante porque, ujú, porque el ser humano es muchísimo más sensible de lo que creemos, ¿sí? ujú, ujú, Nosotros como adultos pensamos en cosas que nos pudieran dañar, por ejemplo, ¿sí? ujú, Pero si esa historia que tú dices, esta historia está fuerte, tú la ujú. reduces a una criaturita de 80 centímetros, de Totalmente. 5 años, que tiene una sensibilidad a flor de piel, que no sabe nada, que no tiene ninguna protección, se vuelve Ujú, tal, ¿sí? ujú, Yo, ujú, yo pongo un totalmente. ejemplo muy común que es el grito, por ejemplo. ¿Sí? Ujú, Yo tengo pacientes que dicen, no tienes idea el pánico que a mí me da ver gritar. Yo tengo una paciente, fíjate, una paciente que en su historia, ¿sí? Había ujú, tenido un papá que la violencia la ejercía a través de los gritos. ujú, ¿Sí? ujú, Esta mujer ya tenía más de 40 años. Un día se va a Nueva York, se ujú, mete a un hotel, pide una habitación, ¿sí? Y el tipo de la recepción del hotel, pues un tipo muy neurótico, me imagino, le comienza a gritar. ujú, ¿Sí? Esta mujer en ese momento deja sus maletas, deja todo, sale corriendo a la calle, ¿sí? Busca un baño en un edificio, se mete en un baño, lo cierra y se y se queda esconde. así en cuclillas la mujer, ¿sí? Llorando, muerta de pánico, no de miedo,
¿sí? Ujú, ujú. Esto quiere decir que hay cosas que cuando somos pequeños, ¿sí? Nos Ujú. pueden lastimar mucho, nos pueden dejar una marca permanente para toda Totalmente. la vida, traumática, Ujú, ¿sí? Con el paso de los años se va a ir enmascarando, se va a ir ujú. como transformando y se va a transformar en conductas disfuncionales. Totalmente. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque la conducta disfuncional no viene de la nada. ¿Sí? Ujú, ujú, Generalmente cuando revisamos trauma, nos vamos a la niñez y ujú, encontramos una gran cantidad de cosas. Yo he ujú, encontrado, por ejemplo, en el tema de adicciones, ¿sí? Una cantidad, una lista muy importante de situaciones traumáticas vividas en la niñez. Y cuando ujú, hablo de trauma, no creas que hablo de abuso sexual o hablo, no, hablo de ujú, traumas más sutiles, pero más perversos. ¿Sí? ujú, ujú. Esta violencia Claro, psicológica, claro, esta claro. violencia de género, esta constante descalificación, esta burla que se hace. O sea, hay cosas Ujú, que hacemos nosotros, ¿no? Sin ujú, tener una conciencia de a quién se la hacemos. Quien ujú, tenga hijos pequeños, que tenga mucho cuidado, porque están ante seres completamente indefensos, ¿sí? ujú, ¿Sí? Si a mí me ujú, mientan la madre, ¿sí? Bueno, yo ya ujú, sé qué hacer, ¿sí? ujú. Claro. Llega un señor que parece un gigante y yo tengo 4 años y me pega un grito, yo voy a sentir que me va a comer. Ujú, ¿Sí? ujú. Sí. Entonces, el impacto en mí va a ser brutal. ¿Sí? Ujú, Las familias disfuncionales, por ejemplo, los golpes generan traumas muy fuertes. ujú. ¿Sí? Que decimos que siempre ahora las generaciones dicen, bueno, a mí me pegaron y no me pasó nada, ¿no? Y la forma de relacionarse es totalmente disfuncional, ¿no? Sí, A todos pasa. ¿Sí? 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 sí, sí. Otra forma de generar trauma, por ejemplo, es Ujú. o pues fíjate, muy interesante, la sobreprotección o el abandono. Totalmente. Ujú, ¿Sí? ujú, No vas a poderte desarrollar, no vas a poder desarrollar todas tus capacidades, todas tus situaciones que necesitas para protegerte de un mundo externo, de un mundo de adultos, y entonces va, ujú, va, va, va a generarse el trauma. Hoy en día, ujú, hay adicción, por ejemplo, es un trabajo combinado, ¿sí? ujú. Y hemos Totalmente. visto, y hemos visto el desarrollo de la adicción hoy en día en muchísimos casos, sí, muchísimos. Te puedo hablar del 80% de los casos, ¿no? Ujú. En historias donde hay traumas importantes cuando eres pequeño. ¿Qué es lo que, bueno, por eso mucho me interesa en la parte del cuerpo, de involucrar el cuerpo y el sistema nervioso y esta parte de cómo reaccionamos ante las situaciones, ¿no? Así de, bueno, peleo, huyo, ¿no? Y no te ves, Alex, Aquí estoy. creo, ay, ándale. Es que En estoy, esa parte, estoy estás, conectando estás, la pila a esta cosa. ok. Bueno, en esa parte de cómo, inclusive cuando hablabas de emociones y regular nuestras emociones y de realmente hacerlas válidas, ¿no? Y cómo vas aprendiendo o cómo el cuerpo, o nosotros que en la parte, como dices, si en una familia hay violencia, hay esta parte generacional de gritar o de cómo tratarnos, es como ese sistema nervioso no es que se herede, es que simplemente se adapta a esas situaciones, ¿no? Y cómo vas realmente repitiendo, no solo a nivel pensamiento, creencia y todo, sino a nivel también cuerpo, ¿no? Esta parte de cómo reaccionar. Hijo, esa parte es tan importante y es tan poco reconocida que Ujú, incluso cuando eres pequeño y te pasan esas cosas, cambia ujú, tu química cerebral. Un trauma, ujú, no creas que es algo que se quedó en la psique, que se quedó en la ujú, emoción, no, 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 ujú, es algo que puede llegar a cambiar tu química cerebral. Y ujú. entonces, Totalmente. el resto de tu vida tú vas a ser diferente, Ujú, ¿sí? ujú. Y son cosas que a lo mejor antes no se Que reconocían no mucho, se no se sabía, reconocen. pero, Ajá. pero hoy en día es algo que debemos de tener muy presente, ¿sí? Ujú, ujú, Yo trabajo mucho con pacientes, a través de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, ujú, colaboro con algunas investigaciones. Una vez se ujú, investigó, por ejemplo, cómo eran las funciones cerebrales, superiores de las personas, ¿no? En ujú, la adicción, y se encontró que ujú. era lo mismo que en el trauma, ¿sí? Entonces, Sí. el trauma puede modificar tu cerebro de tal manera que te condena a ser un adicto. ¿Sí? Ujú, ¿Por qué? ujú, Porque tu cerebro va a comenzar a necesitar, ¿sí? Una serie de sustancias, va a necesitar una serie de estímulos que más adelante solamente las drogas te lo pueden dar. O un qué trabajo bueno. terapéutico,
o un trabajo terapéutico Que profundo. decimos las dependencias, ¿no? O esa parte adictiva que puede ser la comida, o que puede ser el trabajo, lo que mencionas. Pero qué El, bueno que lo mencionas, porque a veces dices lo que pasa en las familias de que en el estrés, y cuando somos niños nos acostumbramos a ese estrés. Cuando crecemos, estamos tan acostumbrados a vivir bajo ese estrés que como que no, o nos aburrimos, no encontramos sentido a la vida y necesitamos de esa sustancia o de ese trabajo, de estar trabajando tan intensamente, o como le llaman workaholic, ¿no? En esta parte, para poder sentirnos de que estamos bien, ¿no? O sea, el cuerpo se acostumbra o se adapta a eso, totalmente. Me acostumbraron a moverme, a activarme, a hacer cosas a base de gritos. Cuando yo Uh sea -huh, grande, ¿sí? A uh lo -huh, mejor voy a buscar un jefe que me pegue de gritos para que yo pueda trabajar, uh ¿sí? -huh, Cuando uh yo -huh, un abuso en mi casa, cuando se dan uh abusos en mi casa, es muy fácil que afuera se repita, ¿sí? -huh, totalmente. Estas gentes, a mí me sorprende, por ejemplo, yo he tenido casos de pacientes que son espectacularmente eficientes en su trabajo, Uh -huh, ¿sí? ¿Sí? uh Son -huh, mujeres uh que -huh, pueden sí. estar 20 horas, que Uh -huh. resuelven, bueno, ojalá fueran el presidente, tiene una capacidad para resolver Sí, claro. problemas brutal, ¿sí? Uh Pero -huh, son mujeres terriblemente maltratadas, uh -huh, ¿sí? Y uh cuando -huh, revisas su historia, el papá era militar, la mamá era golpeadora, o sea, la exigencia que les dieron en su casa, en su infancia, las marcó de tal manera que ahora su química cerebral procesa adrenalina en cantidades extremas, sus circuitos se conectan de una manera más intensa de lo normal y uh entonces -huh, buscan la solución impresionante, impresionante. O sea, pueden desarrollar patrones de inteligencia superiores, pero provocados por un trauma, ¿sí? uh -huh, Porque tú uh vas a -huh, ver estas mujeres que resuelven, entonces como las grandes ejecutivas, fíjate, uh -huh, si tú ves la vida emocional de las grandes ejecutivas, uh la -huh, presidenta del Packard, ese tipo de gentes, uh tienen -huh, vidas desastrosas, uh tienen -huh, vidas uh -huh, emocionales desastrosas, ¿sí? uh -huh, Como que fueron del otro lado de la balanza uh -huh, y se quedaron nada más en la parte de eficiencia, en la parte mental, ¿sí? uh Sí, sí, -huh. dando la vida desde ese lado y emocionalmente no dan una, ¿sí? Y por un lado, tú siempre bueno, en la parte, yo siempre quiero mostrarles a las familias que no necesariamente tiene que ser algo como de violencia, o en mi casa hubo alcoholismo, abuso de sustancias, o alguna enfermedad en la que diríamos mental que provocara este tipo de trauma, porque muchas veces como mencionabas, el grito constante, o el desacreditar, o la parte de como eso de no eres suficiente, o negar tus emociones, o simplemente que no lo hacen. Ninguna de estas conductas a lo mejor pueden ser intencionales, pero como padres ahorita la exigencia de la cultura es los dos que trabajen, que no estar presentes, ¿no? O estar muy estresados con el trabajo, que ya no tienes como que ni siquiera la energía para poder decir voy a estar presente completo cuando me necesites, ¿no? Que eso también puede ser una forma de... Totalmente. Fíjate, por ejemplo, Pia Melody es Uh -huh, una autora americana uh -huh, que trabaja mucho estas cuestiones de codependencia y abuso. uh -huh, Ella explica algo muy interesante. Ella dice que uno de los mayores daños que se dan con esta situación es en el área de la autoestima y que la uh-huh, autoestima generalmente es muy mal comprendida porque la gente pensamos que la autoestima se forma a través de lo que dicen de mí. Si uh-huh, dicen de mí cosas buenas, entonces yo me siento importante y entonces mi autoestima crece. Eso es uh-huh, dependencia. Eso es uh-huh, uh-huh, dependencia. Hay quien cree que la autoestima, ¿no?, se forma a través de tener muchas cosas, ¿no? uh-huh, ¿No? Mi hijo tiene que tener muy, muy alta autoestima porque le compro ropa del cocodrilo, porque le regalé un Porsche, que tiene uh-huh, sí, porque me lo llevo de viaje a China cada fin de semana. uh-huh, ¿Sí? uh-huh, Entonces, que los objetos de fuera van a formar la autoestima. La uh-huh, única manera como se forma la autoestima es con la definición que yo hago de mí mismo, ¿sí? uh-huh, Es entendiendo lo que yo valgo por dentro, es entendiendo lo que yo soy por dentro, ¿sí? Y es aceptando que soy un ser humano, ¿no? Tengo una amiga Marisa, no sé si la conoces, una gente que está conmigo en Gens, es una terapeuta maravillosa, ¿no? uh-huh, Y ella dice algo genial. Ella dice, hay dos cosas en la vida que nos van uh-huh. a suceder y nunca hemos podido evitar. No ha habido un solo ser humano en toda la historia de la humanidad, dice, que lo haya evitado. Uno, nos vamos a morir. Dice, pero Total. otro, nos vamos a equivocar. Uh-huh, ¿Sí? uh-huh, Tenemos sí. que aceptar.
nuestras limitaciones, nuestros valores, nuestros aciertos, o sea, tenemos que aceptar como somos en realidad para poder Ujú, tener una autoestima real, una autoestima que nos permita funcionar. Y fíjate algo muy interesante, si no hay ujú. autoestima, no podemos usar la palabra que más nos defiende en el mundo, que es el no. Sí, El qué no, bueno que lo mencionas. Sí. el no es una palabra terriblemente linda o terriblemente espantosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe lo más conocido es el llamado falso no. Ujú, Sí, pero no. ujú, No, ujú. pero sí. Te digo que no, pero me convences. Te digo, o sea, vamos, o sea, no hay una definición del no, cuando el no debería de ser el fin de todo. Claro. Después del no, no puede haber nada, ¿sí? No debe de Sí. haber nada, ¿no? ¿Por Y qué crees hay, que hay tanto? ¿Sí? Porque en casa sí. no me enseñan el real no. En casa juegan conmigo con el no. Convénceme. Te digo que no, pero convénceme. Y Ujú. convénceme quiere decir, haz lo que yo quiero que hagas, haz lo que a mí me da la gana, y entonces cambio el no. Entonces el no se vuelve una vacilada. El no se vuelve No, un artículo. ¿cómo puedes inculcar? A ver, te voy a decir, te voy a leer unas preguntas y algo que también te quiero decir. ¿Cómo puedes inculcar eso en los hijos que su autoestima depende de ellos? Y en esto quería mencionártelo porque algo que aprendí, por ejemplo, que en inglés se llama recovery, ¿no? Que es esta parte, y el significado de la palabra recovery es como encontrar, ¿no? Encontrar algo, yo creo que es la parte de la recuperación es encontrarte a ti mismo, ¿no? Conocerte y encontrarte. Pero lo que mencionaba sobre los límites, es que importante es porque esto nos los enseñaron y ya sabes que decimos, ¿qué rol asumiste en la familia? ¿No? Yo creo que en todo el conocimiento dije, sí, la niña buena, ¿no? La niña buena, la que complace, la que dice que sí a todo, la que no pone, la que si dice no, es como decir, me siento culpable de decir no, ¿no? Eres mal. Dices, no. Sí, claro, ¿Sí? pero es cultural y de educación que nos enseñan, y además como niños siempre es decir, bueno, pues es mucho en función de la afuera y mucho en función de no poner ese límite hasta como niños, ¿no? De decir, bueno, no podemos porque somos niños, ¿no? Pero en realidad es como culturalmente vamos enseñando a nuestros hijos a complacer, inclusive como cómo nosotros nos relacionamos con otras personas, ¿no? O sea, Cuando como eres, ellos nos observan, ¿no? claro, cuando eres niño, en casa se encargan de romper tu no. En casa se Ujú, encargan de darle el valor al no. Y ujú, cuando sales a la calle y te pasa algo, entonces te dicen, ¿qué no eres capaz de decir que no? ujú, ujú, totalmente. No, no va a ser capaz, ¿por qué? Porque en casa le quitaron la fuerza al no, le quitaron la Ujú, fuerza, ¿sí? ujú, Las ujú, familias tienen tres estructuras que son fundamentales y que hoy en día creo que están ahí teniendo muchos problemas. Una son los roles, ujú, ¿sí? ¿Cuál es el papel de cada quien en la casa? totalmente. ¿Sí? Ujú, ¿Cuáles son ujú, los límites? ¿Sí? ujú, ¿Cuáles son las reglas del juego en la casa? ¿Qué se vale y qué no se vale? Y otra que está todavía más perdida hoy en día, yo lo veo en la relación de los papás con los niños pequeños, son las ujú, jerarquías. ¿Sí? ujú, En la casa todos somos iguales como seres humanos, pero como ujú, grupo familiar no, ujú, porque alguien tiene que mandar. ¿Sí? claro. Alguien tiene que Ujú, ser el responsable, ¿sí? El encargado de la protección de la familia, de la salud de la familia, del equilibrio de ujú, la familia, y esos son los padres, ¿sí? ujú, Siguen siendo iguales, pero no. Entonces, si tú te fijas hoy en día, los papeles están perdidos. Los ujú, papás no sabemos bien qué papel nos toca jugar en casa. Porque ujú, trabajamos, porque venimos, porque hacemos, porque somos multitask. Ahora, si nos sentimos multitask, ¿no? Y dejamos, obviamente, lo emocional para el final. ujú, ¿Sí? Vamos ujú. a casa después de haber hecho 20 cosas, de lo que menos queremos saber es si mi hijito está sufriendo porque Necesita. lo peló en el kinder, ¿sí? Ujú, Pero el ujú, niño está sufriendo en serio, ujú, ¿sí? ¿Sí? ujú, Pero yo le quito la importancia, ¿sí? En los límites, tú estás viendo que hoy en día los límites, mira, el ser ujú, humano nace sabiendo límites. ujú. Los límites se tienen que enseñar a fuerza, Exacto. fuerza. Y ¿Sí? ¿Sí? modelar, ¿no? Así es, y dar de cierta manera, y Ujú, enseñarlos, y practicarlos, y respetarlos, ¿sí? Porque a ujú. veces quiero ponerle límites a los otros, pero yo no los hago, ¿sí? Sí, sí, claro, No, entonces se tienen que aprender, los límites los tenemos que aprender, ¿sí? ¿Sí? Pero claro. si a mí no me los enseñaron, o me los enseñaron truqueados, Ujú, ¿sí? Pues entonces los ujú. límites que voy a poner, tú ve cómo es la relación hoy en día entre los hijos y los padres.
¿sí? No hay límites. Si tú Ujú, quieres, vamos a cambiarle la palabra límite por respeto. No hay ujú, respeto, ¿sí? ujú, Los hijos le perdieron el respeto a los padres. Eso ujú, técnicamente quiere decir, se perdieron los límites en la estructura familiar, ujú, ¿sí? Los roles se perdieron también porque el hijo él trata a la mamá como si fuera su hija o su esclava, ¿sí? ujú. Y se sienten los amos y señores, y lo peor de todo esto es que uno como papá es lo que está enseñando, Y ¿sí? es el miedo, no lo sientes como que es el miedo entre no quiero ser lo que fueron mis papás, o sea, de esta parte de control o de poner miedo o de pegar, y entonces suelto mucho en el de decir, no sé cómo hacerlo, porque como obviamente a mí me enseñaron o me educaron en base, pues si me pegaban o en base a castigos o en base a gritos o lo que sea, y si yo no lo quiero hacer, en realidad no sé cómo hacerlo de otra manera. Y entonces ahí pierdo la parte de, ¿no? Yo creo que una parte sí, Ujú. en un porcentaje de la gente sí, pero en otro porcentaje es gente que no lo quiere hacer. Es gente Ok. que no se está haciendo responsable de las cosas y está Ujú, permitiendo que las situaciones sucedan, ¿sí? ujú, ujú, Porque hay muchas historias donde no fueron violentados, en donde llevaron estructuras familiares bastante funcionales y tienen ujú, hijos, ¿sí? ujú, O sea, no están interesados en la educación, no están interesados en formar hijos sanos, ¿sí? ujú, ujú, Dejan a las muchachas, se los dejan a los choferes, creen que la escuela va a sustituir el papel de los papás, ¿sí? ujú, La escuela tienen que aprender todo y hay cosas que la escuela no te va a enseñar porque no le toca, ¿sí? ujú, El respeto, por ejemplo. El respeto no le toca a la escuela. El ujú, respeto es algo que o lo enseñas en casa o toda la vida van así. ¿Qué pasa con el bullying? El bullying es ujú, una manera de mostrar una falta de respeto terrible a los demás, ¿sí? ujú. Eso se aprende de casa. Tú ve cómo son los papás, tú ve cómo son los papás, ¿sí? De niños que hacen bullying en las escuelas y son buleadores profesionales, son papás violentos, son papás, Ellos mismos, ¿no? Claro. o son muy Sí. violentos o son muy abandonadores, están en los Ujú, extremos, ¿sí? ujú, Porque ujú, son, también es un factor terrible, es un factor, ujú, ¿sí? Y aquí sí déjame hacer una, una, una aclaración muy importante. Muchísimas mamás, sobre todo mamás, ¿sí? Se viven muy culpables porque salen a ujú, trabajar y tienen que dejar a los hijos, ujú, ¿sí? ujú, Bueno, yo te voy a dar una opinión muy personal. Una ujú, madre que no tiene otra más que irse a trabajar y dejar a los hijos, no los está abandonando. ujú. Eso no lo podemos llamar un abandono y la gente tiene que trabajarlo como otra cosa, si tú quieres, pero Claro. no puede darse del abandono y no puede generar culpa, porque Ujú, la culpa que generamos es una historia que no se va a poder, yo siempre he dicho, la culpa es una historia mal contada, ujú, en donde mm, uno haga el peor papel, ujú. ¿sí? ¿Sí? Porque La culpa, luego compensamos, ¿no? Vamos a compensar con esa culpa. sí, porque la culpa no tiene solución. Ujú, Si la culpa ujú, no es real, si la culpa es una situación generada por mi mente, entonces no va a tener ujú, solución, entonces va a tener que ujú, andar compensando, ¿sí? ujú, Hay algo, ¿sí? Que es a cambio de la culpa, que sí es la emoción real, que es la vergüenza, la pena. ujú, ujú, Shame and guilty, se dice en Estados ujú, Unidos, ujú, ¿sí? Una cosa es to feel guilty, te sientes culpable, y otra cosa es to be shame, ¿sí? ujú, ujú. Ah, yo con mis pacientes lo manejo mucho, digo, mira, el que te hayas parado en una mesa y te hayas encuerado bien borracha, ¿sí? No es para que te dé culpa, es para que te dé vergüenza, hija, ¿sí? Ujú, ujú, Sí, hay que tener muy claro, la culpa son callejones en los que nos mete la gente, ¿sí? ujú, Porque ujú, generalmente la culpa son fenómenos que vienen de fuera, o es ujú, la interpretación que hacemos de valores muy malentendidos, ¿sí? ujú. ¿Sí? Totalmente. Cosas que hacemos en la vida, pues a lo mejor si están inadecuadas, que hacemos muchas cosas inadecuadas, es para darnos mucha vergüenza. Qué Ujú, vergüenza que tengas esa conducta con tu hijo. No, sí, no te da pena hablarle así, o sea, pero decir, me muero de culpa porque le dije a mi hijo que estás metiendo en un callejón sin salida. ujú. ¿Sí? No te Y ayuda, ¿no? todo lo contrario, todo lo Ujú, contrario. ¿Por qué? Porque alguien te cacha la culpa y te va a manipular. ujú. ¿Sí? Un hijo, cacha, Mm. a culpígena. No, no, Sí, te vuelves su cliente. claro, ¿Qué te puedo yo decir? Sí, o claro. sea, la Sí. base de la gana, ¿no? Y Ujú, muchas veces cuando pasa eso, entonces, ¿cuál es la solución? Violencia. ujú, ¿Sí? Ahora le pego para que me respete. O sea, no estamos sabiendo hacer las cosas. No estamos teniendo comunicación. ujú, Haz lo que decíamos al principio. La gente ya ujú, no está hablando, ¿sí?
Ujú, Quizá ujú. tú fíjate, antes yo me acuerdo, iba yo a un restaurante y veía a las familias, si tú quieres a la mamá regañando a los hijos para que coman bien y el papá hablando, o sea, cada quien haciendo cosas. Hoy en día vas a un restaurante y cada quien trae su celular Ujú. y nadie se comunica. Sí, sí. Bueno, tengo pacientes que son hermanos que se van a comer a un restaurante y están usando el WhatsApp para Sí, comunicarse en la misma mesa. sí, claro. Sí, Caray, ¿sí? sí, 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 sí. sí. Ya, Eso y de es, la conexión es grave, pero grave. son cosas que los papás permitimos. Ujú, ¿Sí? ujú, Un ujú. papá educa y enseña, ¿no? Cortaste. ¿Sí? ¿Sí? Ya, Si no ah, hay ok. celulares, si no hay celulares, empezando por el mío, Ujú, entonces vamos a poder hablar, ¿sí? ujú, Pero si lo quiero hacer después de 8 años que ya lo permití a mi hijo, que se siente en la mesa con el celular, pues va a ser más complicado, ¿sí? ujú, ujú, Y ahorita estamos viendo la segunda generación de esto. Espérate a ver qué va a pasar cuando los millennials tengan hijos, ¿sí? ujú, ¿Cómo los van ujú, a educar? ¿Cuáles van a ser los patrones? Porque esto se ha ujú, venido degradando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ujú, Ese niño que le gritaba a su mamá, ¿sí? Eres una estúpida porque no me quisiste comprar una paleta a la salida de la escuela, ¿sí? ujú, Cuando tenga a su hijo, ¿qué va a hacer? ¿Qué es ujú, lo que le va a permitir él a su hijo? Que ujú, le dé pasos, que le dé puñaladas, ¿sí me explicó? ujú. Porque acuérdate que lo que somos es lo que aprendimos en casa. Eso. Es nuestro... Pero no solo, pero yo creo que también es bien importante mencionar lo que no solo lo que lo vemos, lo que nos enseñan nosotros, sino cómo nuestros padres se ven a sí mismos. Por ejemplo, alguien que preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo inculcar, que ahí estoy tratando de leer la pregunta, pero cómo puedo inculcar eso en los hijos, eso de la autoestima, ¿no? Sí. Pero yo creo que siempre empieza por uno mismo, ¿no? No hay otra forma. No hay otra forma y Ujú. aquí mucho cuidado porque no, porque si no se caeríamos en el riesgo de pensar que entonces tenemos que ser perfectos. Ajá. Ujú, Bueno, hay algo que es bien importante y bien importante entender, ¿sí? ujú, Yo creo que una de las mejores formas de educar a los hijos es cuando ujú, el hijo ve cómo yo corrijo un error, ujú, ¿sí? ujú, Y mi hijo ve que me equivoqué, ¿sí? ujú, Sí, ujú. ok, no me gusta equivocarme delante de mi hijo, pero si mi hijo ve que trato de arreglar ese error, que lo trato de corregir, eso es lo que él va a aprender. Va a aprender Ujú, que los errores no se ocultan, se corrigen, ¿sí? ujú, Sí, que las situaciones que uno no sabe. Yo, por ejemplo, yo con mi hijo a mí me encanta decirle no sé. ujú, ujú, No sé, y cuando estaba más chico, eran muchos momentos de decirle, oye, es que no sé, déjame lo averiguo, ¿sí? ujú, A tener ujú, que hacer una mentira, a tener que empezar a hacerme el papá perfecto, ¿sí? El que no ujú, tiene falla, el que no tiene broncas, cuando todos tenemos una cantidad de cosas ahí por corregir, pero terrible. Pero yo creo que lo valioso, sí, es que el hijo viva la experiencia de un papá que corrige sus... ujú, ¿sí? Yo lo veo mucho, por ejemplo, en rehabilitación, ¿sí? ujú, Cuando un papá, una mamá son adictos o traen algún trastorno importante en su personalidad y todo, y ujú, lo corrigen, ¿sí? Y el ujú. hijo ve cómo se fue a una clínica, cómo está batallando Claro. cosas, cómo tiene que ir a un grupo, cómo está cambiando sus amigos, todo lo que pasa en este tipo de situaciones, ¿sí? Yo creo que es una experiencia invaluable. Ujú, ujú. No, el papá se fue a trabajar a Los Ángeles, cuando el papá está a 3 cuadras internado. Y luego el papá, y es otro Claro. porque te dejó la última vez, estaba borracho y estaba haciendo no sé qué. Y de repente llega Ujú, un papá que se porta bien, ¿no? Es para volver loco a cualquier hijo, ¿sí? ujú. Totalmente. ¿No? Como esa parte de involucrar, de eso, de decirte aquí está. Alguien, hace poco hablábamos eso de la costumbre que, o que en las familias hay esto de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Pero decían, pero ojalá se lavara en casa, pero ni siquiera se lava en casa. O sea, nada más se dice que las cosas se hablan en casa, pero en realidad nunca se hablan, ¿no? O sea, nuestros problemas, nuestros secretos, eso se queda en la casa, pero nunca se habla, ¿no? Por ejemplo, hay un folleto que para trabajar mucho con niños, por ejemplo, sobre alcoholismo, que hizo la Ujú, Fundación Hazelden en Minnesota, que el ujú, título me encanta, se llama Papá bebe, papá tiene un problema. ujú, ¿Sí? ujú. ¿Sí? Entonces es hablar con ellos y no mentirles. A los Claro. niños, no son estúpidos, ¿sí? Ujú, ujú, Y ellos ven la situación. O sea, yo no le puedo mentir a mi hijo que mi mujer se va a ir a rehabilitación porque ellos han vivido todo. ujú, ujú. ¿Sí? Y luego se van a Claro.
ser con uno. ¿Por qué? Porque ellos claritos se van a dar cuenta que uno les está mintiendo, ¿sí? Ujú, Entonces, la honestidad, el decir las cosas como son, el hablar, el respetar la opinión del otro, ¿sí? ujú, Y ujú. son cosas que son muy importantes, ¿sí? Y hablando del título, o sea, como le pusimos, de por qué los padres importan tanto en esto, ¿qué dirías que sería, o sea, realmente, como decir, yo sé que en esta parte de ser padres nunca podemos recomendar lo suficiente, ¿no? No hay Pero dirías libro. que no hay libro exactamente, pero qué realmente sí es importante de tomar en cuenta, que dices, bueno, estoy tratando de hacer lo mejor posible, pero cuál sería lo que tendrías que enfocarte? Yo diría en la verdad, Ujú, ujú, aunque me duela, aunque me cueste trabajo, aunque me ujú, cuesta, ¿sí? Porque ujú. también pasa algo muy común, como papás somos, hazle como yo te digo, no como yo lo hago, ¿sí? Exacto, Es- exacto. Eso en psicología se llama doble mensaje. Ujú, Si tú ujú, quieres querer a una persona, trátalo con dobles mensajes. Tú ujú, dile, hoy dile te quiero y mañana dile no te quiero, y al tercer día sí y al cuarto no. En ujú, 3 meses lo vas a tener enloquecido, ¿sí? ujú, ujú. Y la verdad, la honestidad, el decir las cosas, el respeto, ¿sí? Ujú, Sí. Doble A maneja 3 conceptos, fíjate, los programas de rehabilitación manejan 3 conceptos ujú, de las grandes bases en esto. Uno es la disciplina, ¿sí? ujú. Tiene que haber un orden. Totalmente, Tiene que haber un orden, ¿sí? No totalmente. somos un cuartel, no es el ejército, no somos la marina ni nada de eso, pero tiene que haber un orden, tiene que haber una disciplina, ¿sí? Tienen que Ujú, haber horarios, tienen que haber costumbres, tiene que haber todo, totalmente. ¿sí? Otro, la aceptación. Somos, Ujú, como somos, ¿sí? ujú, ¿Sí? ¿Sí? Y no somos lo que la gente espera ni nada, somos lo que nos tocó ser, ¿sí? ujú, Y ujú, con lo que ujú. nos tocó ser es más que suficiente para funcionar bien en la vida, para apoyar, para dar cariño, para respetar, para todo eso, ¿sí? ¿Sí? Esa aceptación es fundamental. Si no me Ujú, acepto yo, no voy a aceptar a los demás. Es ujú, un principio, ¿sí? Y la tercera es inculcarle a la gente, digo yo, la responsabilidad. ujú, ujú, Tenemos que desarrollar responsabilidades. ujú. No le podemos hacer la tarea a nadie. Cada quien Sí. es responsable de su vida, ¿sí? Una cosa es que yo esté contigo, te acompaño, te comprendo, te apoyo, Ujú. no te voy a hacer la vida, ¿sí? Yo tengo una frase que uso mucho que digo, una cosa es apoyar y otra cosa es resolver, ¿sí? O Apoyar salvar, ¿no? Cargar. es necesario, claro, claro, es estar Ujú, juntos, vamos, pero yo no te lo voy a resolver, ¿sí? ujú, ¿Sí? ujú. Una cosa es que yo me siente contigo y esté un ratito viendo cómo, y otra cosa es que diga, dame tu cuaderno y te hago la tarea. Totalmente. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad, la disciplina, aceptación y responsabilidad son 3 conceptos que en rehabilitación, por lo menos, se trabajan todos los días. ¿Sí? Ujú, ujú. Entonces, son de las cosas más complicadas. ¿Sí? De las cosas, claro, porque Yo sé, aprendes a que no, ¿no? Además falta esa parte de fuerza interna que decimos de, bueno, te vas a sentar con esta incomodidad y a veces vas a querer hacerlo diferente y vas a querer seguir como, ¿no? Evitando esto y sabes que es así de todos los días, ¿no? y sabes algo que también, no sé, a mí siempre me ha llamado la atención, siempre lo he considerado muy importante, aunque a lo mejor mucha gente no lo ve así, Ujú, y no es religión, ¿eh? Tiene que ujú, ver con la espiritualidad. ujú, Tiene que ver ujú. con esa capacidad de estar dentro de mí y estar Sí, de sí, una manera amigable, ¿sí? sí. Aprender a estar dentro de mí, aprender, y te digo, esto no es religioso, aunque mucha gente lo confunde con religión. Mucha gente, Ujú, meditar es orar, ¿sí? ujú, La ujú, oración es otra cosa, la oración es ujú, otra meditación, el tener la capacidad de estar dentro de mí y tolerarme. ujú, ¿Cuánta gente no empieza a hacer meditación y dice es que no me puedo concentrar? ¿Sí? ¿Sí? ujú, O abro los ojos y me desconecto o me quedo dormido. ujú. No, pero ¿Sí? yo te puedo decir en mi propia experiencia que la corrida me salvó la vida y siempre digo, y la yoga me hizo disfrutarla, ¿no? Pero la corrida, el hecho de decir, puedo ver mi cuerpo, respirar, sentirlo, esta parte de poder conectar otra vez, porque yo creo que mucho de lo que hablas de trauma y todas estas experiencias dolorosas como que es, obviamente que nos desconecta de nuestro cuerpo, ¿no? Y lo Así es. único que nos hace conectar o sentir, por ejemplo, ¿no? Decíamos, es la comida o es el evitarla, ¿no? Es como que me hace
poder adaptarme a la vida, ¿no? Empezamos a buscar la satisfacción de nosotros a través de objetos y sujetos externos, ¿sí? O nos enganchamos con una pareja y pensamos que es la solución de mi vida, ¿sí? O nos enganchamos con una sustancia, o nos enganchamos con una actividad, o sea, estamos pensando que la felicidad viene de fuera, ¿sí? Cuando uno aprende a meditar, no se da cuenta que la vida es al revés, va de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. ¿Sí? Sí, que lo de afuera es superfluo, lo de afuera va y viene, lo de afuera tiene muchas cosas, ok, pero no es realmente lo importante, ¿sí? Cuando la gente aprende, ¿por qué crees que muchas veces los internamientos son tan largos? Para que la gente aprenda a estar consigo misma, ¿sí? Sí, claro. Xochitl, tú lo sabes, romper una dependencia no es de 3 días, ¿sí? Es más, romper una dependencia de años, claro que sí, de años y de un trabajo intenso todos los días, ¿sí? Yo escuché una vez una frase maravillosa de un compañero de AA y le decía a uno de sus ahijados, oiga, padrino, ¿cuánto tiempo tengo que venir al grupo? ¿Sí? Dice, ya tengo 1 año aquí y yo ya me siento acá que soy campeón, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo tengo que venir al grupo? Y le dice el padrino, ¿cuánto tiempo quieres ser feliz, ahijado? Sí, claro. Muy cierto, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos cambiamos todos los días. Los seres humanos vivimos todos los días. Nos pasa todos los días, ¿sí? Y al cabo del tiempo, tú no eres la misma que hace 1 año, que hace 5 y que hace 10. Y no vas a ser la misma dentro de 1 año, dentro de 5 y dentro de 10, ¿sí? Entonces necesitamos estar manteniéndonos, actualizándonos, ¿sí? Conociéndonos a nosotros mismos constantemente, Que ¿sí? eso es lo que dices, que dices, bueno, lo tienen planeado totalmente, que te dicen 15 días no ves a nadie, ¿no? Te quieres morir, te Sí. quieres, o sea, ahí dices, aquí se acabó la vida, porque realmente nunca has aprendido a estar contigo solo, ¿no? O Esto que sea, estamos hablando es uno de los orígenes de los grandes conflictos de la pandemia. La gente se encerró y no sabe estar consigo misma. no. Si no sabe estar consigo mismo, imagínate con la familia, ¿sí? Uh-huh, Los niños, que a los niños no les enseñaste a estar consigo mismos, ahora son unos adictos a los videojuegos brutales, ahora están vapeando o están fumando marihuana o se están metiendo cualquier cosa, ¿sí? O sea, no están teniendo la capacidad de estar consigo mismos. La depresión son formas de estar fuera de ti, ¿sí? totalmente, O sea, son formas de totalmente. no estar conectado contigo. Uh-huh, ¿Cuáles son los uh-huh, mayores síntomas que ahorita estamos registrando? Ansiedad y depresión, ¿sí? uh-huh, Llega al extremo que está provocando muchos suicidios. uh-huh. Hoy en día la tasa de suicidios en adolescentes se ha incrementado cañón, se ha incrementado muy, muy fuerte. Y es algo muy preocupante. Algo muy Ahora tú preocupante. lo ves, ahora que lo mencionas, ¿no? Porque de hecho, híjole, yo creo que en todos mis 20 años sí he tenido 3 o 4 que me han hablado de suicidio, han sido muchos. Pero ahorita, o sea, muchísimo, o sea, Sí. en estos 3 meses, o sea, por lo menos 10. Pero en esto que voy, que tiene que ver con el suicidio, con la diferencia entre México, por lo menos entre México y Estados Unidos, mucho es el estigma hacia que todavía hay, ¿no? Hacia la depresión, adicciones y todo esto. Y aquí en Estados Unidos mucho a través del medicamento, ¿no? Que yo siempre digo, soy positivo hacia el medicamento, pero hay veces que es demasiado. ¿Cómo ves? Totalmente, totalmente. Porque además hay otra cosa y también la gente lo tiene que tener muy claro. El medicamento no es lo que te cura. El Uh-huh. medicamento Por va favor, a aliviarte los síntomas. por favor. El, Sí. el antidepresivo no te quita la depresión, te quita Uh-huh. los síntomas de la depresión. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. No haces un trabajo interno, ni la ansiedad ni Uh-huh. la se te van a quitar, cada vez vas a necesitar más medicación, ¿no? Y vas a Uh-huh. terminar en una dependencia al medicamento, Uh-huh. ¿sí? Entonces esa parte es importante. Fíjate, yo estuve hace muchos años en una plática de un premio Nobel de neurociencias, que Uh-huh. sacó el Nobel por hacer estudios sobre depresión, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Estábamos tomando café después de su magistral conferencia del tipo este, estábamos sentados tomando café en Washington y de repente alguien le dice, oiga doctor, entonces ya díganos la verdad, ¿cuál es la cura? ¿Sí? Y dice, Uh-huh. mira, para la depresión solamente hay una cura, ¿sí? Y es la acción. Ay, sí, A la depresión, sí, ¿sí? Yo con mis pacientes deprimidos batallo sí, mucho por no mandar medicamentos y los pongo a sí, hacer cosas.
¿sí? Sí, movimiento. Te voy a dar un ejemplo. Ayer me Sí. mandó un mensaje lindo. Un paciente con tendencia suicida, muy deprimido, lo había dejado la novia, o sea, había puesto todos los huevos en la canasta de la novia y se le fue. Entonces el Ujú, pobre estaba, bueno, ¿qué te puedo contar? Sí, ujú, empezamos a trabajar, empezamos a manejar un poco la situación de autoestima en él, que él reconozca sus cualidades y de repente le digo, ¿sabes qué? Y te vas a mover, güey. ¿Sí? ¿Qué te ujú, gusta? No, que el box, totalmente, mañana te vas al gym y mañana empiezas a hacer box, ¿sí? Al tercer día de hacer box, me manda un mensaje y me dice, no sabes lo bien que me siento. totalmente. ¿Sí? No es magia. Sí. No, No es... El movimiento te genera endorfinas, el movimiento te genera adrenalina, el movimiento te genera vida. totalmente. ¿Sí? Sí, Y sí. el movimiento te genera orden. Por Ujú, eso el movimiento sirve para la depresión y para la ansiedad. ujú. Que eso Para es la... algo que también, bueno, yo digo que mucha de la experiencia que hablo es eso que te dicen, me acuerdo que nos dicen, ordena tu closet, o sea, lo primero que tienes que hacer es ordenar tu closet, o sea, es como que de alguna manera, si por aquí está hecho un desastre todavía, primero ordena lo que está afuera y ya después te vas a ordenar, vas a ir ordenando poco a poco, pero mucho de tu closet te dice cómo te estás por aquí. En Estados Unidos es muy común que con los pacientes, por ejemplo, el Ujú, terapeuta, el trabajador social, vaya a la ujú, casa, mm, ¿sí? Y mm, vaya a la habitación del paciente mm, y anote cómo está su habitación y tome fotos, porque en función de ese orden es tu orden interno. Una casa ujú, desordenada habla de un interior desordenado, ¿sí? ujú, ujú, Y una ujú, casa descuidada habla de personas descuidadas. ujú. Entonces, es un fiel espejo de cómo estás, ¿sí? Que Por eso eso, nos... por ejemplo, si tú entras a la habitación de un adolescente, es un desmadre. Todo botado, todo tirado, ropa sucia con ropa limpia, o sea, y ponlos en orden y está en chino. Porque es tu edad, Pero es la edad, exacto. porque su cabeza está así, ¿sí? Ujú, Hoy están de buenas, mañana están de malas, hoy te aman, mañana te odian, o sea, pero así es la adolescencia, ¿sí? ujú, Es una ujú. enfermedad que solo se quita con el tiempo, yo, Y a no, pero veces. a veces, a veces nos quedamos adolescentes toda la vida, ¿qué te digo? No, ¿No? pero vamos, o sea, hay muchos reflejos que nos Ujú, dicen, ¿sí? Tú lo ves cuando la gente comienza a encontrar su centro, a encontrar su equilibrio, ujú. todo lo demás se va equilibrando, Se ¿sí? va- Los sí. chinos tienen una frase que me encanta, que dicen, cuando la casa está en orden, todo está en paz. Mm, ujú. Y tu casa eres. Totalmente. Cuando tú estás Tú. en orden, todo está en paz, ¿sí? Ujú. Y hay una, y déjame te digo la última, que tiene que ver con la mejor definición del amor que yo he encontrado. Ok. Solo cuando no te necesito, te puedo amar. Ujú. Contrario a lo que Cierto. siempre hemos pensado, Sí. Que ¿no? ese es todo otro tema de parejas. Un día hablaremos por la necesidad y todas estas cosas, Claro. pero sí te digo, ya hablando con esto de los papás de hoy, no, ahora Ujú, van a tener que, yo diría, van a tener que empezar a pensar en hablar muy seriamente porque tienen una nueva oportunidad, se presenta una nueva realidad, ¿sí? ujú, Se van a ujú, rehacer las relaciones sociales, se van a rehacer muchos modos de estar, muchos modos de convivir. Ahorita se ujú, tiene la oportunidad de hablar con ellos y decir, oye, pues vamos a conocer juntos esta nueva realidad, ujú, ¿sí? ujú. Escuelas, ¿qué va a pasar? En los recreos, en los descansos de las escuelas. Yo siempre he dicho, si mi escuela no hubiera tenido recreo, yo no hubiera estudiado. Yo iba a la escuela por el Por recreo, el, claro. soy sincero, y sabía que si no pasaba las materias me iban a sacar de la escuela y no iba a ver a mis amigos. Y sabía que si no atendía al maestro me iba Más a quitar vale. me iba a quedar en el salón. O sea, yo Claro. estudié por puro interés Ujú, del recreo, ¿sí? ujú, Yo lo pienso muy seriamente y digo, ¿cómo yo hubiera vivido este año mm. si hubiera tenido 11, 12, 15? Claro. Ujú, Hubiera ujú, sido muy dramático, ¿sí? ujú, Y lo ujú, a los niños, ¿sí? Muchos niños están deprimidos, muchos ujú. niños están con ansiedad, ¿sí? Sí. Y como papás, ahí sí, como papás necesitamos detectar eso y hablar con ellos. No creo que todos los casos necesiten terapia y mucho menos medicación. Hay que hablar con ellos y decir, te entiendo. Ujú, ujú, Entiendo, entiendo que estés mal, te entiendo que estés aburrido, te entiendo que aunque hubieras sacado 10 el año pasado y tengas 7, te lo entiendo, claro que sí, ujú. ¿sí? Lo comprendo. Esa parte que el hijo se sienta comprendido por el papá, por la mamá, me parece maravilloso.
¿sí? Claro, o sea que la apertura y muchos, bueno, mucha gente te está saludando y además agradeciéndote esta plática, pero bueno, hay alguien que menciona bueno, le cuesta mucho empezar esa parte de conversación, ¿no? Y es lo que hablábamos en el decir, ¿cómo puedo? Me cuesta mucho trabajo conectarme o hablar o establecer, decir, voy a conversar con mis hijos y además preguntan, ¿será abandono, no? Mira, hay un ejercicio que yo creo que es complicado, pero yo creo que es un ejercicio que bien vale la pena intentar. Si yo voy a Ujú, hablar con mi hijo y quiero empezar a tener esa conexión, ¿sí? No voy a hablar de él, voy a hablar de ujú, mí, ujú, ¿sí? ujú, Porque yo como papá, si hablo de mi hijo, lo voy a acabar regañando, o le ujú. voy a acabar queriendo dar la clase, O de cómo ¿sí? deberías, claro, el cómo deberías, ¿no? Así Ujú, es. Pero ¿qué tal ujú, si yo le digo, oye, ¿sabes qué? Yo me siento tan sacado de onda como tú, ¿sí? exacto. Hay días en que me siento muy, muy triste, hay días en que me siento muy ansioso, hay días en que no he querido ir al consultorio a trabajar, hay días que me la paso muy mal, ¿sí? Que Ujú, este encierro me afecta a mí mucho, ujú, ¿no? ujú, ¿Y qué sigue después de decirle, ¿y a ti? ujú, ujú, ¿Y a ti qué te pasa? ¿Sí? Pero empiezo a no sentarme con él a tomarle la clase, ¿sí? A ver, ¿qué te pasa, muchacho? Yo veo que estás mal. No, 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 no. ¿No? Si no, no vamos a generar algo que es fundamental en la comunicación, que es la confianza. claro. ¿Sí? Y para que mi hijo confíe en mí, pues tiene que saber quién soy, y Ujú. tiene que saber cómo siento, y tiene que saber cosas mías, ¿sí? Que eso no invalida la parte del respeto o la parte de que yo soy el adulto y yo soy el que es, yo creo que le da la oportunidad de decir, bueno, el hecho de las emociones negativas o que consideramos negativas, porque yo creo que no son, ninguna es negativa, ¿no? Pero que pueden ser platicadas y además que no es, porque muchas veces las queremos minimizar y no es porque las creamos que no son mínimas, sino como para decirle, ay, no pasa nada, de, ay, tranquilo, está bien, de que como pueda de alguna manera vivir sin tanto complicación, pero en realidad no te estoy validando esa emoción, ¿no? Te voy a contar una anécdota de mi hermano. Ujú. Yo tengo un hermano que es médico psiquiatra, un año más grande. Ajá. Todos caímos en la misma, en esta reunión. En el mismo. Ajá. Estaba mi hermano con su hijo. Y Ujú, entonces su hijo le empezó a decir como síntomas que él tenía. Estaba chiquito, tendría 7 años, 8 años. Y empezó a decir, no, papá, es que de repente siento como que algo me aprieta el pecho, pero luego siento así como si fuera como dolor de estómago. Pero luego ujú. llego y veo a mi amiga, era una cosa con una niña, y siento hasta que me mareo, ¿sí? Entonces le queda y le dice, le queda viendo a mi hermano y le dice, oye, yo también, ¿qué tendremos? ¿Sí? O sea, compartir con los hijos, con Claro. los hijos. El yo decirle a mi hijo, me siento mal, me siento triste, no Ujú, es devaluarme, no es perder poder, no es perder ujú, posición ante mi hijo, es ujú, mostrarme como humano, ¿sí? ujú, Yo tuve un papá que era lo contrario. Yo creía que mi papá no tenía emociones, nunca se enfermaba, nunca estaba de malas, nunca le parecían mal las cosas. Decía, ¿qué onda con mi papá? ¿Sí? ujú, Y ujú, me pasaban cosas, entonces yo pensaba que el que estaba loco era yo. ujú, ¿Sí? Pues yo ya me volví loco. ¿Por qué? Porque aquí en mi casa nadie reacciona ante nada. ujú, ¿Sí? ujú, Yo que soy hipersensible, pues en vez de sentirme hipersensible, me sentía loco, fuera de ujú, lugar. ¿Sí? ujú. Es importante hablar con ellos, respetar lo que nos dicen, darle la importancia, Totalmente. darles la importancia a los hijos, ¿sí? ¿Sí? Ujú, ujú. Que sea chiquito, su problema es chiquito. Ajá, El que sea totalmente. chiquito quiere decir que tiene poco tiempo en la vida, pero también quiere Ujú, decir que lo que le pase es ujú, muy, muy importante. ujú, Es- lo que le pase a mi hijo y lo que me pase a mi abuelo es igual de importante. ujú. ¿Sí? Y antes de que, porque ya nos fuimos una hora, pero no quiero quedarme porque tengo muchas familias que obviamente y aquí obviamente viviendo en Estados Unidos y siendo de México y se vienen a vivir aquí y bueno, venimos a vivir aquí. Muchas cosas las que nos enfrentamos los papás es, bueno, sí, en mi familia, en el ciclo aquí, que ahorita obviamente no se da tanto, pero van a la escuela, la forma de ver, observar la educación, todo esto es diferente y también es una parte de adaptación y muchas veces hasta para ellos, ¿no? Decir, bueno, aquí en mi casa es de una manera, afuera es de otra.
que no tiene que ver la parte también de la cultura y adaptación y todo esto de los cambios que realmente viven no solo los papás, ¿no? Sino también Mira, los hijos. yo creo que esa parte es muy, muy importante y es una parte muy complicada. Ujú, ¿Por qué? Porque se están enfrentando, es muy complicado tener una cultura latina ujú, dentro de casa y tener una cultura sajona fuera de casa. ¿Sí? totalmente. Sí, yo veo los problemas de adaptación, los problemas de marginación, los problemas de muchas cosas que se dan. Porque no Ujú, importa al país al que vayas, ser migrante es muy complicado. Ser- ujú, tener que adaptar tu cultura, ¿sí? ujú, A otra cultura. ¿Sí? ujú, ¿Por qué? Porque tienes que adaptarte. Si estás en Estados Unidos, vas a tener que terminar viviendo como se vive allá. totalmente. ¿Sí? Ujú, O sea, sí conservas tus patrones, sí conservas tus raíces, sí conservas muchas cosas, claro, pero tu estilo de vida va a tener que ser el de allá, tiene que ¿sí? adaptarse, ¿no? Así es, y te Ujú, adaptarte a la cultura y adaptarte a muchas cosas, ¿sí? ujú, ¿Sí? Por eso muchas veces a los papás, sobre todo con los adolescentes, les cuesta mucho trabajo entenderlos. ujú, ¿Sabes dónde yo creo que hay una cosa que también hay que hablar mucho, mucho, ujú, mucho, mucho? Los valores. ujú, Los ujú, valores culturales en ujú, Estados Unidos, en México, en España, en el Perú, en Argentina, son muy diferentes, ¿sí? ujú, Entonces, tenemos ujú, que entender eso, ¿sí? Tenemos que entender que esos ujú, valores son distintos y esos valores definen muchas cosas de la cultura, ¿sí? ujú, ujú, Y no pueden pasar cosas de automarginación, ¿sí? ujú. Yo en Los Ángeles conozco un par de comunidades en donde nadie habla inglés, todos hablan español, Claro, ¿sí? sí, sí. No se juntan con ningún americano. Ujú, ujú, ujú. Tienen un estilo de vida que parece que estás en Puebla, Sí, ¿sí? Sí, sí. cierto, Y cierto. no es que esté mal, Ujú, sino que eso, a los jóvenes que quieren crecer, que quieren trascender, que quieren desarrollarse, se les va a convertir en una limitante muy, muy fuerte, sí, ¿sí? sí. ¿Sí? Sí, porque Ahora, es como que sales de este núcleo a algo que es totalmente diferente, a diferencia que poderlo tomar los dos, ¿no? así es, así es, así es, y aprender a tomar lo mejor de los dos, Tomarlo. ¿sí? Ujú, Yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos con 6 7 años, ¿sí? ujú, ujú, Tuve la suerte de estar en el norte de Estados Unidos, que a mí me parece maravilloso. Me gusta ujú. más que el sur, te soy sincero. Vecino de Minnesota, y, Sí, sí, sí. y realmente yo aprendí patrones. Yo soy una combinación, yo soy un híbrido extrañísimo, porque viví en Buenos Aires, viví en Estados Unidos, sí, he Ujú, vivido en muchos lugares, ¿no? ujú. Y traigo cultura. Mira, así te la pongo. La sal que hay en la mesa de mi casa en México es sal argentina. Ok. ¿Sí? Ujú, El postre que hoy comí eran chocolates americanos. ajá, ujú, ¿Sí? ujú. Es así, es Sí, así. O sea, alguien a mí me dijo, al lugar al que vayas, toma lo mejor de ese lugar y hazlo tuyo. que es algo que aprendimos, bueno, que ahorita últimamente hablo mucho eso de de poder abrirte a nuevas experiencias, abrirte a conocer, a quitar que esas creencias o esas cosas tan rígidas que traemos de así se hacía en mi casa o así se hacía en mi cultura o así se hace en México, ¿no? De alguna manera aquí en algunas cosas te obligan a adaptarte, pero en otras dices, más vale que te adaptes, ¿no? O sea, en función de crecimiento, lo que dices. Así es, porque además hay otra cosa que es cierto, ya vivimos una cultura global, Ujú, ya no somos ujú. nada más mexicanos ni nada más americanos, ya está todo tan combinado, el mismo internet ya te abre, te abrió el mundo, entonces Ujú, ya la cultura se está haciendo global. Y ujú, ujú, de dar lo más importante, lo que más nos convenga, pero también tenemos que aprender a prevenir de lo que no conviene, ujú, ¿sí? Porque toda cultura también tiene patrones bien enfermotes, ujú. ¿sí? Claro, sí. Tiene valores y antivalores y tiene muchas cosas que ahí sí nuevamente como padres, pues nos toca pensar con los hijos, ¿sí? Ujú, Yo no te puedo prohibir que vivas experiencias en la calle, pero sí te voy a decir cuáles son las buenas y cuáles son las que te ponen en riesgo, ujú. ¿sí? Tú ya Que decidirás volver, sí. Tú ya decidirás qué haces, ¿no? Y si mi hijo confía en mí, me lo va a creer, Eso ¿sí? es lo que te iba a decir. O sea, esa parte de cómo educamos y comunicamos en base en el que él tenga la confianza de que yo soy su primer fuente de información y ya después puede ir a probar otras cosas, pero los padres como, bueno, de aquí voy a aprender lo que necesito y allá
quizás compruebe o no compruebe lo que me estás diciendo. ¿Sabes qué es lo que genera eso? El respeto que yo les dé a mis hijos. Uh-huh. Si yo respeto a mis hijos van a confiar en mí. Uh-huh. Si yo confío en ellos, ellos van a confiar en mí. ¿Sí? Uh-huh. Si pasa algo, en vez de regañarlos, nos sentamos y lo hablamos y tratamos de entender por qué pasan las cosas. No nada más hacer el juicio sumario, la condena y órale, y la penitencia. No, sino entender que todo debe tener una razón, ¿sí? Irlos llevando por el camino, aceptar que todos nos equivocamos, ¿sí? Que los hijos, chicos, adolescentes, van a querer vivir experiencias sin tener la más mínima idea de la consecuencia, ¿no? Pero hay que tener un lugar en el cual ellos tengan la confianza de decir lo que pasa. Claro. ¿Sí? Generalmente nosotros vemos con los adolescentes que empiezan a tener broncas de drogas, trastorno de comida o algo, te das cuenta que no hay confianza en su casa. ¿Sí? No hay confianza en su casa. O no ¿sí? se habla. Tú pregúntale a cualquiera de tus pacientes que estén en esta situación, dile, oye, ¿hay alguien en tu familia que en verdad sepa cómo te sientes? Te va a decir que no. Te va a decir que no. ¿Sí? Entonces te das cuenta que son familias donde no se desarrolla la confianza, donde la intimidad, ¿sí? Es una amenaza. Sí. Porque no se respeta la intimidad, no se respeta mi forma de pensar, no se respeta mi ideología, ¿sí? Los límites están como... Lo que hablábamos, los límites Sí, están, claro. ¿sí? Claro. Los roles están confundidos, ¿sí? Las jerarquías no existen, o sea, vamos, ¿sí? Entonces la importancia de, porque además yo digo que los padres con los que trabajo me importa más que tú me atiendas a mi hijo que me atiendas a mí. Y yo siempre pienso, pues todo empieza más bien si eres padre de hijos pequeños, ¿no? Creo que creo que empieza con uno mismo, ¿no? O con ellos mismos. Y la importancia de hacer todo eso en el trabajo de ellos, no de los hijos, ¿no? Yo tengo dos condiciones en mi forma de trabajo. Si yo trabajo con un paciente, ¿sí? La familia se tiene que comprometer a trabajar conmigo. Yo ya no trabajo con el paciente solo. Sí. Si no entra la familia, no entro yo. Sí. No entro yo, ¿por qué? Porque no voy a permitir que me lo cuelguen. ¿Sí? Porque van a pensar que soy yo. O sea, yo les digo, ¿sabes qué? Yo no soy la Ford, yo no soy taller de la Ford. ¿Sí? Que me traes un motor, aquí te lo arreglo, te lo dejo afinadísimo. Y otra vez métele 100,000 kilos. No, así no funciono yo. O le entras tú, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema es familiar. La adicción es una enfermedad familiar, ¿sí? Y otra cosa que también hago, que me ha funcionado muy bien, es divido a la familia. Trabajo con padres como pareja, ¿sí? Pareja de autoridad, y trabajo con los hijos como segunda estructura. Totalmente. Yo doy terapia de hermanos, yo le llamo terapia de hermanos, ¿sí? De los hermanos, sin los papás, tienen una capacidad de entender las cosas genial, ¿sí? Y te das cuenta qué pasa cuando los juntas. Claro. Y ahí marcas perfectamente la disfunción, ¿sí? Totalmente. ¿Sí? Hay cosas que los hermanos no van a decir cuando estén los papás. Hay cosas que los papás no van a decir cuando estén los hijos, ¿sí? Pero esa información de enfermedad la necesitas. Y ellos necesitan. Y yo diría, Alejandro, que no solo para las adicciones, como para cualquier tipo de problema o reto que se encuentre una familia, ¿no? O por ejemplo, los hijos, por decir que, ay, tiene problemas de conducta, tiene problemas de esto, tiene que ver siempre con la dinámica familiar, no sucede así de la nada, ¿no? Y en cosas, incluso te digo que no sean de patología. No sé, Juan, tiene que cambiar de escuela. ¿Sí? Ok, vamos a ver qué está pasando, por qué, cómo lo ayudamos, cómo lo apoyamos. No te puedes salir de ahí porque yo estudié ahí hasta que acabé la universidad y ahí el apellido que llevas ahí en esa escuela es... No, espérate, ¿sí? O sea, no estás en el siglo XVI. Sí. Entonces, entender a la gente y apoyarle, decir, ok, ¿quieres cambiarte? O sea, ante las problemáticas comunes, no tenemos que esperar a las grandes patologías. Exacto. Si no atendemos los problemas pequeños, mañana van a ser grandes patologías. ¿Sí? Y si no atiendo a mi hijo, que lo he visto últimamente aislado, lo he visto introvertido, ¿sí? Y no lo atiendo, al rato lo voy a internar, porque ya está drogando, o ya está bebiendo, o ya está robando, o ya está, no sé, ¿sí? Sí, whatever, lo que sea. No, pero los problemas pequeños son los importantes.
Los problemas totalmente. grandes ya estamos nosotros, ¿sí? Ujú, Ya es ujú, cosa, ya se salió de control, pues ok, ya viene alguien de fuera. Pero ujú, esos pequeños problemas, ¿sí? Oye, ¿por qué no te quieres sentar en la mesa con nosotros? Oye, ¿por qué no quieres esa? ¿Qué está pasando contigo? He notado que ujú, está pasando, he notado que ya no ves a tus amigos, o sea, hay que estar atentos a los hijos, ¿sí? Es totalmente. nuestra obligación, ¿sí? Ujú, O sea, ujú. no es como, no son como plantas de maíz ahí en un terreno de que he hecho el grano y ahí lo Claro. recojo cuando se haga mazorca, no. No, no, si ya tuve hijos, ahora tengo que hacerme responsable de ellos, ¿sí? Pero yo creo que volvemos a lo mismo de decir, necesito estar presente yo conmigo, como dices, ponerme al día conmigo, decir cómo estoy para poder observar al otro, ¿no? Sin todo esto que me puede estar nublando el no verlo o no darme cuenta de ciertas cosas. Mira, fíjate, hay cosas que son muy interesantes. Eh, yo me decía que estaba cerca de mi familia. Ujú, Con esta pandemia, con esto que sucedió, ¿sí? Se combina con que mi mujer empieza a trabajar, consigue una ujú, chamba, cambiar, hacer sus cosas. Ella es psicóloga educativa, ella muy ujú, chambeadora y todo. Pero la pandemia y todo esto a mí me da la oportunidad, ¿sí? De reencontrarme con mi hijo. ujú, ujú. Y no es que no me llevara con él, todos los días lo veo y los queremos y todo, pero hemos tenido una oportunidad de convivir, de De otra compartir, manera. de hacernos de comer uno al otro, de, Ujú, de, de yo enterarme cómo es su vida, cómo son sus cosas, cómo son sus planes, de una manera mucho más íntima. ujú, No nada más el ujú, reporte al papá, ¿sí? ujú, ujú, Mucho más íntima, me encanta, me parece algo a mí ujú. fantástico, ¿no? Y es donde te das cuenta lo importante que son las gentes, lo importante que es escuchar, lo importante que es aprender de los demás, ¿no? Y los hijos nos pueden enseñar cosas valiosísimas. Me sacaste la palabra, porque yo te diría que así para cerrar, para mí yo creo que es una forma de, nos podemos conocer a través de ellos y podemos crecer a través de ellos y aprender, ¿no? Nos hacen buscar, cuando tienen un reto, nos hacen buscar soluciones o nos hacen buscar más de cómo atenderlo, pero yo creo que si tenemos con la conciencia de decir, bueno, primero voy yo, luego vas tú, ¿no? O sea, en el de cómo lo voy a resolver, ¿no? Te voy a decir algo padrísimo. Cuando los puedes cuidar y Ujú. ellos crecen, ellos te cuidan a ti. Mm, mm. En lugar de así te lo firmo, Claro, claro, ¿sí? Sí, o sí. sea, tú ves tu resultado. Tú Ujú, ves, sí, ujú, y no, ujú, no a ver si y no, uno no es el papá perfecto, uno no es, no, uno tiene mil broncas, ha hecho cosas malas, ha hecho cosas indebidas, o sea, no malas, pero ha hecho ujú, cosas, no, o sea, ha tenido un errores, muchas cosas, pero al final de ujú. cuentas, sí, sí, cuando hay respeto, cuando hay amor y eso, tú lo notas, sí, Sí, sí. 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 Yo tengo una familia mucho mejor que de la que yo vine, Ujú, ujú, ¿sí? ujú, ¿Sí? Te hablo en términos afectivos, en muchas cosas, y tengo una familia mucho mejor que la que a mí me formó. ujú, ¿Sí? ujú, Mi esperanza es que entonces mi hijo haga una familia mejor que la que tiene. ujú. ¿Qué ¿Sí? es lo que decimos? Y así vamos saliendo de la locura, así vamos De saliendo de repetir, de repetir y repetir, repetir, claro. términos clínicos, te diría, mi familia actual es menos patológica que mi familia, es ¿Qué menos decimos disfuncional. disfuncional? Y así Sí, somos. Eso es claro. trascender, eso es crecer, eso es evolucionar, Ujú, ¿no? totalmente. Pues Sí. muchísimas gracias, Alejandro, por habernos compartido tu tiempo, además, y toda tu experiencia y todo tu conocimiento, ¿eh? Sabes que es un Yo, gusto. cuando quieran, ya saben que cuentan conmigo Claro para lo que que sí. quieran. Con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, muchos saludos a todos que te mandaron muchos saludos, muchas personas agradeciéndola. Y bueno, si alguien quiere dejar alguna pregunta o cualquier duda, que después se la podemos hacer aquí a Alejandro con muchísimo gusto. El día que Así que quieran, bueno. a lo que quieran, que me manden un correo, que me manden un WhatsApp. Ah, Y sí, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntame, porque andas por todos lados. bueno, tengo un teléfono celular a través del WhatsApp, en Ah, ok. donde todo lo que quieran es el 55 5407 Ujú. 9252. Ok. Te lo voy a El anotar y lo voy a dejar en los 55 comentarios. 407 9252. Va. Bueno, de todas ¿No? maneras se los dejo en los Y no, comentarios. y si no, que te contacten a ti, tú me los contactas sin Va. ningún problema.
y me encantó esta plática y vamos a Bueno, repetir lo que quieras. claro que sí. Bueno, un saludo, cuídense mucho y saludos a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por conectarse, por el interés y bueno, seguimos platicando aquí en Trascende tu Vida.